Hoy conversaremos sobre educación matemática y ética comunitaria. A propósito del proyecto de tesis doctoral del doctorando del énfasis en educación matemática del DOD, Rafael Moreno León. Proyecto titulado La emergencia del pensamiento proporcional durante la actividad matemática de estudiantes de quinto grado en un aula mediada por una ética de orientación comunitaria. El profesor Rafael también es magíster en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y licenciado en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Rafael, gracias por estar en nuestra sesión. Háblenos del origen de este proyecto y cuéntenos cuál es la relación que hace entre educación matemática y ética comunitaria. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. El origen de este proyecto abarca el estudio que hemos hecho de la proporcionalidad desde hace mucho tiempo, desde nuestro trabajo de pregrado, cerca de los años 2000. En este instante pues estoy dirigido por el doctor Rodolfo Vergel Causado, pero desde ese entonces había trabajado el asunto de la proporcionalidad en mi trabajo de pregrado con el profesor Vergel. En ese entonces nos preguntábamos en torno a las organizaciones matemáticas escolares existentes en un colegio de la localidad de San Cristóbal, cómo estaban constituidas en relación a cierta teoría, ciertas tecnologías, ciertas técnicas en relación al trabajo de la organización matemática escolar en el grado séptimo. Posteriormente, en mi trabajo de maestría, hemos hecho un abordaje en relación también a la proporcionalidad, pero desde el ámbito de la proporcionalidad geométrica y su relación con el pensamiento proporcional de estudiantes de grado séptimo y grado octavo. Es decir, cómo a partir de ciertos instrumentos para dibujar se puede pensar proporcionalmente, cómo emerge el pensamiento proporcional a partir básicamente de la forma, como menciona Fortuny Fiode en su libro, la proporcionalidad directa, la forma y el número, y cómo a partir de también el manejo de las magnitudes para finalmente llegar a las cantidades, cómo emerge en este tipo de manejo de elementos didácticos el pensamiento proporcional. Es una reflexión, este trabajo de grado de maestría, de cómo el conocimiento del profesor se ve fortalecido en la medida que investiga más sobre estos elementos didácticos que ya están en la historia, las perspectivas teóricas de la razón, la proporción y la proporcionalidad, y a la vez que fortalece su conocimiento sobre estos objetos, su saber o su conocimiento en torno a la enseñanza de este mismo objeto también se ve fortalecido. Ya para nuestra formación doctoral, pues hemos querido abordar el mismo tema que hemos estudiado por cerca de 20 años, pero desde una perspectiva diferente. Generalmente los intentos de abordaje en la investigación matemática sobre este tópico están centrados en un saber y en un sujeto particular. Entonces, queremos mostrar otra perspectiva de la interacción social, no como un medio o como un catalizador para que el sujeto aprenda en el aula de matemáticas, sino como un fin en sí de la misma actividad, que además debe tener una naturaleza diferente a la usual, porque pues pretendemos hacer una investigación que se salga de esos moldes tradicionales establecidos en la educación matemática. Para poder hacer la relación que hay entre la educación matemática y la ética comunitaria, pues primero voy a permitirme hablar de unas categorías o conceptos básicos en la teoría de la objetivación, donde estoy desarrollando mi tesis doctoral. Entonces diré primero que la teoría de la objetivación es un proyecto social transformativo fundamentado principalmente en el materialismo dialéctico de Marx, desarrollado en la Escuela Sociocultural de Vygotsky, y la teoría de la actividad de Leontiev. La teoría de la objetivación tiene como meta para la educación matemática un esfuerzo dinámico, político, social, histórico y cultural que busca la creación dialéctica de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en discursos y prácticas matemáticas que se constituyen histórica y culturalmente. Discursos y prácticas que están en permanente evolución. Otra categoría interesante o importante en nuestra teoría de la objetivación es el saber, porque nosotros creemos que desde otras teorías en educación matemática, saber o conocer es lo mismo, y en torno a construir, claramente influenciado por la visión piagetiana en relación a la psicología del aprendizaje.
Pero nosotros en la teoría de la objetivación, usando los principios de Aristóteles de potencialidad y actualidad en relación al movimiento desde un punto de vista filosófico, creemos que el saber es algo que circula en la clase, que ya está instalado en la cultura y por tanto el sujeto es el que va al encuentro de este saber. El saber es entonces pura potencialidad y el conocimiento sería esa transformación que se da de ese saber como una actualización. En últimas, el saber es pura posibilidad que el sujeto puede encontrar o no encontrar. El saber lo entendemos como un sistema codificado de procesos corpóreos, sensibles y materiales de acción y reflexión, constituidos histórica y culturalmente. Nosotros tenemos para investigar dos procesos generales que son los procesos de objetivación y los procesos de subjetivación. Los procesos de objetivación están encaminados a ese encuentro que el sujeto hace en el aula en cuanto a las formas de producción de saber, ese encuentro como toma de conciencia, esa capacidad de transformar progresiva y críticamente y hacerse consciente de esa forma codificada de pensamiento que ya está instalado en el aula de matemáticas. Ese saber del que decíamos hace un momento circula ya en el aula. Y los procesos de subjetivación están enfocados a las formas de colaboración humana en relación a cómo se constituye un sujeto histórico-cultural en el marco de esta teoría, dado que el sujeto particular que está implementado en las diferentes teorías de educación matemáticas es el sujeto kantiano, el sujeto que de manera individual de él emana la realidad en su esfuerzo o su sentido cognitivo, lo hace a partir de su mente y la transformación que hace de su entorno y del acto de conocer. Para nosotros el sujeto histórico-cultural es algo diferente porque pues lo entendemos como un sujeto que tiene una cultura en particular, es un sujeto de labor, es un ser de necesidades y por tanto él capitaliza las ideas de otro y las formas de acción para sus propias formas de pensamiento hacerlas evolucionar y especializar. Pero ¿qué relación guarda esto con la ética? Es la cuestión. Entonces, nosotros creemos que en el ámbito de la educación matemática, la ética no es algo que se ha abordado directamente, dado que la ética imperante en el aula de matemáticas es la ética de la obediencia en relación a que hay un profesor que efectivamente él es el que dispone de la gestión del aprendizaje en el aula y pues él es el que dirige todo lo que sucede en el aula de clase. También hay otra ética muy, muy usual que es la ética de la obediencia en relación a estos enfoques constructivistas en donde el sujeto, el individuo hace uso de las libertades que le da el aparato político, social, económico que están centrados en un individuo y esto le permite también, porque pues estas perspectivas de individualismo de alguna manera han permeado los enfoques en educación matemática y han constituido las maneras de conocer dentro del aula de matemáticas desde esta perspectiva. El sujeto hace uso de su autonomía para recrear, no pensamos que se cree o que se construya, para reconstruir un conocimiento que ya ha sido refinado y trabajado a lo largo de la misma historia de la educación matemática. Para finalizar, ¿por qué es importante hacer esta investigación y cuáles son sus expectativas con esta tesis? Consideramos que es importante hacer esta investigación porque muestra otra perspectiva de investigación diferente al usual, centrado en las formas de producción de saber. Nosotros estamos enfocados tanto en esas formas de producción de saber, como decíamos anteriormente, y también en las formas de colaboración humana que se pueden dar en los procesos de subjetivación. Por tanto, la ética tiene un asunto interesante, dado que en la medida que profundicemos en esa ética que existe en el aula de matemáticas y detectemos como esas características que forman parte de la alienación del sujeto por el producto mismo de su actividad, el saber en este caso en el aula de matemáticas, y también por la misma actividad porque no forma parte de una expresión humana genuina del sujeto. Para entender esto, nosotros hemos tomado de Radford 2016 una estructura filosófica que él adapta del libro de 1847 de Marx acerca de los principios del materialismo dialéctico esbozados en los manuscritos parisinos en torno a los asuntos filosóficos y económicos que analiza Marx en esa época. En esta estructura que propone Radford, pues se caracteriza un concepto antropológico de sujeto, el sujeto histórico-cultural que mencionaba hace un momento. Hay una actividad específica en la investigación en matemáticas que es la labor conjunta, entonces hay una noción de trabajo que podría resultar no alienante en el aula de matemáticas y también hay una relación del sujeto
con respecto al producto que emerge de esta actividad. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, podemos analizar asuntos referidos a la alienación en el sentido de Marx. Y la ética juega un papel fundamental, esa ética particular que usted ha denotado en sus preguntas, la ética comunitaria, dado que esta ética está centrada en un asunto fundamental como son las formas de relación entre los sujetos. En términos generales, podríamos decir que la ética es el conjunto de normas y valores sobre el cual se fundamentan las reglas de comportamiento humano. Pero también podríamos considerar eso como un criterio de juicio relativo a esos comportamientos en relación a cómo se comportan o se relacionan los seres humanos en un grupo social. Entonces hay tres sentidos de relación. De los otros hacia el individuo, del individuo consigo mismo, y el que más nos interesa, el tercer sentido, según Bakhtin acerca de los actos éticos, es en relación al yo hacia los demás. Usando la metáfora de Levinas en su libro Totalidad e Infinito, el sujeto tiene que salir de su totalidad, de su enclaustramiento, ese sujeto inicialmente denotado por Descartes en el siglo XVI-XVII y luego profundizado por Kant, de alguna manera nos ha ayudado en este marco del racionalismo, el empirismo, a denotar otras maneras de comprender, de conocer desde el punto de vista de la filosofía, pero esto ha permeado los enfoques de educación matemática y nos han puesto al individuo de manera epistémica como el centro, el sujeto natural de todo. Y queremos ver la ética como esas formas de relación del yo hacia los demás en el sentido de la responsabilidad de Levinas, como decía, de acoger al otro en nuestra morada, ese ser necesitado de Marx, permitirle llegar a nuestra proximidad. Eso requiere una sensibilidad especial, una disposición en los tres vectores que denotan la ética comunitaria en relación a la responsabilidad, al cuidado por el otro y en el compromiso acerca de ese trabajo colectivo. La tesis anterior de la Asprilla nos da muchas pautas para poder trabajar en este sentido. Las expectativas que tenemos con respecto a este proyecto, pues definitivamente queremos hacer algo diferente, no solamente como hemos investigado en el pasado, relacionado con las formas de producción de conocimiento en el aula en lo que refiere al pensamiento proporcional, sino queremos hacerlo también en esas formas de relación, esas formas de colaboración humana. Y pensamos que el profundizar acerca de la ética y más aún de la ética comunitaria nos permitiría detectar esas barreras o esos elementos de la alienación en el aula de matemáticas que impiden realmente un trabajo comunitario, que es a donde queremos apuntar. Y por qué no, aunque no estemos centrados en este momento en ese asunto, un aprendizaje comunitario, porque pues las formas de relación del ser humano, no solo en lo social, lo económico, político, filosófico, como lo hemos dicho, están centradas o están fundamentadas en el individuo. Somos un único ser en la sociedad, no en el sentido de la subjetividad, sino cómo el sujeto conoce y entiende los hechos sociales, los hechos matemáticos o todo lo que pasa a su alrededor. Porque no poder hablar de una conciencia o una ética colectiva. Entonces, mis expectativas giran en torno a ampliar la frontera en relación a lo que se refiere al pensamiento proporcional en este sentido, concretamente en estudiantes de educación básica primaria. Bueno, pues eso sería todo de mi parte para socializar un poco la idea de mi investigación. Esperamos pues más adelante poder compartir con ustedes los logros o los productos que se desprendan de esta investigación. Muchas gracias por su atención.